mi querida tripulación a una nueva experiencia a bordo del Resaca. Bueno, a lo largo de esta semana en algún momento he estado trabajando en el vídeo que tengo que hacer, que estoy haciendo, de Bayesian 2D2 sobre, digamos de alguna manera, el esclarecimiento del hundimiento del yate Bayesian, de Mike Lynch. Y bueno, lo que pasa es que he perreado demasiado durante estos días. No sé, me encontraba un poco cansado y pues no lo he tenido a punto, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerlo mal o muy mal, pues os voy a dejar esta segunda parte de que palma con el vídeo anterior en el que, bueno, llegamos a Cala Morel y, bueno, pues ahora nos vamos a ver la necrópolis de Cala Morel y luego vamos a poligonear un poco por Ciutadella y dar unas vueltecitas y continúa la vida. Así que con la magia de YouTube, ahora mismo se hace de día y comienza una nueva aventura. Pues abandonamos ya Cala Morel. Ahí queda ya el Lerus Demeter con Juan y su mujer, que se van rumbo a Mallorca. Y nada, nos vamos a Ciutadella, diría yo, al supermercado ya, a hacer reposición. Esto, fijaros qué terreno más curioso, que parece que sea tierra con las piedras entrelazadas, pero no. Esto se ha creado una argamasa que se ha quedado petrificado también. Parece que en algún momento esto estuvo como al rojo vivo y se fundió todo aquí, o la madre que lo parió, y se hizo aquí un hormigón natural. Yo no sé si esto parece un poco medio lava, porque no sé, no parece tampoco un material muy denso, salvo los pedruscos, claro. Que ya veis qué cosa más curiosa, porque tenemos unos rojos y otros blancos. Diferente. Esto es como si hubiera salido en una erupción con magma, diría yo, ya redondeado por la erosión, pero no parece por la erosión de haber estado aquí fuera. Esto es como si en la erupción hubiera ido recogiendo estratos de todas las partes, pero de todas maneras las redondas, yo diría que las redondas, estos pedruscos redondos, yo diría que no se han erosionado aquí, porque los que asoman por dentro también se les ve redondeados. Es una cosa muy curiosa. Si fuera por la erosión, hombre, estos pueden ser más duras y se hayan erosionado menos, y estas se han erosionado más. Yo creo que dentro, los que están en argamasa, no haber traído el dron, la verdad, y haber hecho un vuelo en esta cala, me están dando ganas hasta de traer el barco mientras vienen las baterías y venir navegando aquí y hacer un vuelito dron. Bueno, también podía venir con el coche en 10 minutos, lo que cuesta 4 horas o 5 de barco. Bueno, ¿qué os parece, tripulación? Resaca caminando, ¿eh? Caminando. Vamos a hacer algo de turismo, ¿eh? Coves de Cala Morel, la necrópolis, Talayótico, ¿veis? Ya os contaré qué pone ahí. Pues estos ya veis, la Menorca talayótica se divide en 9 zonas que engloban los yacimientos y los abocadores paisajes asociados a ellos. La cronología de los bienes inscritos abarca desde la irrupción de las construcciones ciclópeas hacia el año 1600 a.C. hasta su ocaso con el inicio de la romanización en el año 123 a.C. O sea que estos tíos, yo no sé cómo coño llegaron a la isla, los talayóticos estos, pero bueno, esto es de cuando Cristo perdió el gorro, ¿eh? ¿Qué os parece? Y aquí tenemos el cementerio. Pues aquí estos llevan descansando bastante tiempo. Joder, una higuera, me cago en la puta. Varias higueras. Oh, están tiesas, pues huelen a higos que te jodes. Yo no sé si las han expoliado ya o qué. Bueno, ¿veis, qué barato es hacer turismo? Luego, para que digan que vivir en un barco navegando es caro, tú, ¿sabes? Ya veis. Y si encima ya pudiera coger higos... Coño, ahí va, mira. Digo, joder, resuena algo por aquí. Flipa. ¡Oh! ¡Ah! La cripta. La cripta criptaria. Bueno, pues aún tiene una altura, ¿eh?
Se ve que esta gente estaban bien alimentados y eran altos ya. Bueno, estuvieron aquí... Debieron tener que picar un rato, ¿no? Ya os digo, qué piedra más rara. Mola, ¿no? Y fresquito que se está ahí dentro, ¿eh? A ver si no me rompo los putos dientes bajando por aquí. Porque antes de entrar en el coche, al entrar, ya me he metido una hostia aquí. Con todo un puto pedrolo que había... En fin, estas son cosas que nos pasan a los jóvenes. ¡Oh, ya va! Joder, cómo retumbaba el eco. Y eso sin necesidad de entrar, ¿eh? Ah, qué bonito. Ole, ole, ole. Y encima, joder, a pie de carretera. O sea, esto es lo más de lo más. O sea, no tienes que caminar 30 pasos hasta llegar al chiringo. Ah. Vamos a ver, Carlos Jesús. ¿Tú crees que esto era una necrópolis o era un pueblo directamente? Que esto es más parecido a una casa, ¿sabes? Con ventana y la hostia. Eso es para mear o cagar, coño. Esa habitación no la había visto yo. ¿Por dónde se accede ahí? ¡Ay, cojón de pato! Un agujerito, eso es igual, quizás que era la chimenea, era el urinario. Buenos días. Anda, mira, un abrevadero. Hay que joderse. Un abrevadero. Hombre, pues como pueblo os voy a decir una cosa. Esto es más bonito que el de que la aldea de Asterix, ¿eh? Y aquí no necesitas ni madera ni hostias. Joder, fíjate, han dejado hasta un pilar aquí, ¿eh? Se ve que a alguno se le caería. Ya tenían estudios de arquitectura, ¿eh? Hay que joderse. Con los talayóticos, colega. Los talayots. Y vinieron los romanos y les dieron por el culo, fíjate, miles de años, ¿ves? Para que luego digan en México, anda, mira, con desagüe para cuando sobra, ahí la hostia. Para que luego digan en... Bueno, en México, no todos los mexicanos, evidentemente. Pero que sé que pedir perdón por haber aparecido por allí hace 500 años. Bueno, habrá que ir a los romanos a pedirles perdón en nombre de los talayóticos. Es que, vamos, hay que joderse. Ya sé que la flecha indica para la izquierda, para babor, pero yo soy así, soy un puto rebelde. ¿Qué os puedo decir? Por cierto, antes allí en Calamorel desaguaba una especie de riachuelo o alguna cosa así. Joder, la verdad es que es bonito, ¿eh? Me están dando ganas de comprar el pueblo este. Ay. Cómo huele a naturaleza. Los pinos estos. Espera, que tengo unos mocos pegados aquí en el caño. Ay, madre. Estoy caminando aquí con Lucifer dentro del cuerpo, así de una forma natural, como si no pasara nada. Esto parece un retrete. Bueno, vámonos de vuelta, que por aquí parece que ya nos vamos al extrarradio de la ciudad. Esto es ya como Hospitalet, más lejos. ¿Cómo se llama el otro pueblo ese? Tenía un cliente allí, joder.
No sé si se habrá jubilado ya o no. Alcobendas. Eso no es el puro centro de la capital del imperio, ¿no? Bueno, a ver por dónde están las señales. Joder. Pues sí, la verdad es que me había dicho el Juan antes que había aquí la necrópolis y tal. Y había pensado, digo, igual miro en internet, a ver dónde está y tal. Y joder, podía ir caminando, pero me da un por culo. Pero claro, es que de repente veo que pasó por el coche, por la puta entrada, y digo, hombre, tendría delito, ¿no? Tendría delito pasar por delante y no visitarlo. Que creo que esto, Ángel, el del catamarán, de Fornells, me dijo y me enseñó unas fotos y creo que es aquí donde habían estado. Hace poco, están hecho turismo por toda la puta isla, vamos. Hipogeo, o apogeo. Sí, sí, el mundo de los difuntos en la Menorca de hace unos 2000 años. Pero ¿y esto qué pasa? Que no se descarta ya, ¿no? ¿Qué cojones vas a saber? Pero ¿qué cojones vas a saber si hace 2000 años, colega? Si es anterior a los romanos. O sea, son todo putas especulaciones, ¿no? Desde que es una necrópolis a que aquí enterraban a los niños muertos recién nacidos, joder, igual simplemente es un recolector de agua para beber y esto era una ciudad. ¿O es que se han encontrado aquí los huesos o qué? ¿Sabes? A mí me parece más una ciudad que un cementerio. ¿Qué quieres que te diga? O sea, porque vamos a ver. O sea, si estas casas son para enterrar a los muertos, los tíos tenían que tener un Manhattan para vivir, digo yo, ¿no? O sea, ¿en buena lógica o qué? ¿Sabes? No me jodas, Pachi. Ahí va la hostia. ¿Ves? Vamos. No me digas que tiene ventilación, joder, ¿sabes? Las viviendas. Yo es que con tal de llevar la contraria, ya sabéis que como he sido autónomo toda mi puta vida, pues me tengo que quejar por naturaleza de todo lo que vea, ¿eh? O de casi todo, vamos. De todas maneras, una cosa os voy a decir. Me gusta que aquí no han enterrado dinero público, ¿eh? O sea, esto está bien. Han puesto 4 postes, que parece que llevan tiempo y no se han jodido. Y no hay nadie aquí en la entrada para cobrar 20 euros a los visitantes que vienen y tener que pagarle 2.200, ¿sabéis? O sea que es una cosa que muchas veces ocurre, ¿no? El Estado se pone a recaudar y resulta que son tan incompetentes que les cuesta más dinero recaudar que el dinero recaudado, que es el colmo de los colmos. Del colmo de la negligencia, vamos. Tumba colectiva. Sí, ya te digo. Pero vamos a ver. Si tú lees las noticias de los israelíes, o de los periódicos españoles, o de los periódicos americanos, o de los periódicos de Gaza, o del Líbano, y todos tienen distintas noticias sobre lo que ocurrió ayer. Y estos tíos saben que esto era una necrópolis hace 2000 y pico años, ¿sabes? Tócate los cojones. Cuando, joder, aquí hay unas bolsas para recoger agua. ¿Yo qué quieres que te diga, sabes? O sea, y serán para cualquier cosa menos para beber o para alimentar, abrevar a los bichos, caballerías o cabras o lo que comiera esta gente. Joder de pato. Pues muy bien, muy recomendable este sitio. Muy barato. Bonjour, ça va? Bueno, ya veis que como la hospitalidad española no hay ninguna, saludando.
Da igual ni aunque le saludes en su puto idioma. En fin. Vale, creo que ya veo por qué no quedan higos. Este camino pasa por la higuera. ¡Opa! Me cago en la puta de oros. Oye, ¿y esto qué pasa aquí? Joder. Solo había una posibilidad de salir por el lado incorrecto y es la que he tomado yo. Bueno, en fin. Vuelta para atrás. Ni un puto higo, macho. Y oler huele, ¿eh? Alguno por ahí dentro debe haber. Bueno, es que las higueras ya huelen las propias hojas. Están un poco resecurrias. La higuera necesita agua de todas maneras, ¿eh? Hostia, qué puto solazo. Bueno, pero tampoco hace un calor para morirte de asco, ¿eh? De hecho, estamos, diría yo, que a 1 de octubre. Bueno, no sé para qué lo intento por segunda vez. Yo también parezco gilipollas. Bueno. ¿Quién me iba a decir que iba a empezar el día cundiéndome tantísimo, eh? Estoy sorprendido de mí mismo. Hoy el día se ha puesto de cara. Y eso que, bueno, en madrugada me levanté como a las 9, ¿no? El amigo Juan, bueno, no sé, 5 o las 6 de la mañana. Se levanta a unas horas súper intempestivas, tío. Y a veces las 4, parece ser, bastante habitualmente. Las 4, macho, ¿pero qué haces a las 4 de la mañana? No me jodas. Ay, qué guapos. Oh. Chavales, he hecho deporte y la hostia, ¿eh? Ya tengo el corazón en forma para todo el puto día. Ahora, en lo que resta de día, me puedo dedicar a comer gambas y beber cerveza. Ay. Hostia, qué rara queda esta tubería de Saipren aquí a la puta vista, ¿no? Electrosoldadura. Esto ya lo he hecho yo. Monté una con estas cosas fundidas con una máquina que funde eso y calienta ahí la unión, el manguito. Monté una instalación contra incendios de un cierto tamaño. Qué tiempos aquellos. Bueno, estaba bien, recompensaba el sentimiento humano y el trabajo bien hecho y esas cosas. Pero vamos, prefiero levantarme dándome un paseo. Ay. Prefiero levantarme, darme un paseo por la necrópolis, irme a hacer la compra, comerme unas gambitas con una cerveza fresca, que creo que voy a comprar algo de eso, unas gambitas, unos gambones por lo menos, o algo así de pescadito frito, algún crustáceo, algo así, para hacer en la plancha cuando llegue al barco. Cervecita fría y echar la siesta, creo, sí. Sí, pero primero creo que Lucifer tiene que salir. Igual lo hago en el supermercado. ¡Hala! Vamos a ponernos en marcha. Más turismo en un solo día, ¿eh? Aquí llegamos al asentamiento de no sé qué. Un poblado, ya veis que yo no entiendo cómo esto es el poblado y aquello era la necrópolis, porque, vamos... Ay, señor, llévame pronto. Bueno, tendrían para pescar por aquí, ¿no? Y para hacer el salto del ángel también. Sí, alguno ya se habrá roto la crisma allá abajo a lo largo de todos estos años de historia.
Yo lo que estoy pensando es que seguro que había un idioma talayótico y me parece muy mal que no se destinen unos pequeños fondos, no sé, 50 o 100 millones de euros para recuperar el idioma talayótico, porque esto es una pérdida de las señas de identidad, de la cultura talayótica. Y claro, es que, vamos, es una vergüenza, ¿no? Que... De hecho, yo creo que se debería en estas tierras, por lo menos de Morel Este, volver a implementar el reino talayótico. Y, joder, porque los talayóticos, coño, también tienen sus derechos. Y bueno, que hayan pasado 2000 años, pues ¿por qué no, no? Arrimamos todos un poco el hombro, ¿eh? No sé, que aunque nos bajemos 100 euros de la pensión, cada uno, pues con esto podemos recuperar la cultura talayótica. Joder, es que qué menos se lo debemos a nuestros antepasados, ¿no? Allí arriba hay algo. Hombre, yo la verdad es que no sé, sigo pensando que es mejor sitio para vivir la necrópolis. Coño, que había agua dulce, joder. O sea, es que te quiero decir. Y aquí, y aquello parece que estaba bastante bien protegido. Había hasta higueras. Por eso había agua dulce. Y más allá abajo hay cañizo. Pero aquí además, para vivir esta zona, joder. O sea, aquí en invierno te pega una tramuntana que, ¿sabes? Que te dobla los huevos. Oye, yo creo que hasta allí va a ir caminando su puta madre, ¿eh? Ya no estoy en edad de caminar tanto. No vaya a ser que me cague por el camino y la liemos parda, ¿sabéis? Y aquí, joder, no hay un matojo donde esconderme a echar un tordo, ¿sabes? Pasan todos los turistas y te ven ahí defecando con toda tal naturalidad. Y las piedras estas son demasiado abrasivas para limpiarse el culo también. En fin. Bueno, la urbanización de esto es chulísima, ¿eh? De todo el pueblo, las callecitas. Mirad qué chulo, hecho con piedra, barato y bonito, ¿eh? Una tinaja, sin chorradas, ¿sabes? De estos postmodernistas que le han zumbado 6 millones de euros a algún colega por montar una puta escultura espantosa. ¿Eh? Qué chulo, todo guarda una uniformidad. ¿Veis? Qué maravilla, ¿qué os parece? Mola mazo, que no. Todas las casitas así blancas. Bueno, esa tiene aristas vivas, pero mucho redondeado, mucha curva. Aceras de pizarra o de piedra que tienen más años que yo y no hace falta cambiarlas. Todos estos mojones de aquí de la derecha. Lleno de pinos, un ambiente fresco y primaveral. Mira, dirección Ciutadela o es la calle Ciutadela, no lo tengo muy claro. Es que hasta las putas señales son bonitas en este pueblo. Fijaros qué maravilla, todas las casitas con su terreno. Joder. Hostia, esto es tela, ¿eh? Es un sitio que no es malo, ¿no? Para venir a espicharla aquí, ¿eh? Bueno, y de joven también se estaría bien. Hombre, no hay mucha discoteca, pero vamos. Si tienes un chabolo de estos aquí con 30 años, tampoco... También ya me daría yo con un canto en los dientes. Mirad, la basura está ahí dentro, parece ser. Pasa muy desapercibida dentro de una estructura de obra, muy bien. Ya que evidentemente es un lugar un tanto particular, la isla de Menorca, al menos para la industria, diría yo, claro, o sea, lo tienes difícil competir aquí, ¿no? Con la mayoría, estás a tomar por el culo y tienes un sobrecoste de transporte. Y, bueno, el mercado interno no es que sea muy grande. Entonces, como en mi vida he dado miles de vueltas por polígonos industriales, pues
visitando clientes y tratando de hacer otros, fundamentalmente. Mira, la Cats y fustería, joder, aquí hubiera parado de tiempo atrás. Tócate los cojones, así sin más. Bueno, pues es lógico que haya alguien que barnice y carpintería. Bueno, llenó Yamaha. Esto es lo que no hay en Logroño. Tienda náutica. Podría comprar algo, pero joder, ahora no recuerdo que necesite. Bueno, podría mirar lo de la luz estroboscópica, pero o sea, electromecánica. Joder, pero electromecánica tienen hormigoneras, colega. No sé cómo decir. Ideas, boxes. Esto es un taller de coches. Juguetería Toy Planet. Ahí va. Qué pedazo de juguetería aquí, ¿no? Pero todavía se hacen niños. Esto no sé qué es. Mascón, Morera. Bueno, está una nena. Discount, supermercado. Sí, la gente seguro que come aquí. En Menorca. Mira, Lidl. Joder, sabía yo que entonces... Hostia, el Mercadona lo tengo detrás. Da gusto saber orientarse, ¿eh? Si tuviera tetas así... Más tetas de las que tengo, quiero decir. Normalmente me orientaría peor, siempre que alguna hay que seguro que se puede orientar bien, pero bueno. También hay tíos ordenados. Mira, otro Volvo Penta. Cabullería. Mira, carnes y embutidos típicos, o sea que estos hacen chuletón. Ay, la madre que me parió. Chuletón tampoco estaría mal, ¿no? ¡Ay, Madonna bendita! Embutidos, carnes típicos. Venga, vamos a ver. Bueno, pues hemos hecho un acopio cárnico importante. Compré una chuleta, bueno, de vaca, 4 semanas de maduración. No es que sea una burrada. La grasa de fuera no la tiene, pero la carnicería está bastante bien y me ha parecido bien de precio. Vamos, 17 euros y pico la chuleta. Y el resto, el queso de aquí, pues 14,50 euros el kilo. Que bueno, tal y como está el queso últimamente, pues de no ser un queso súper barato, pues no está nada mal, ¿no? O sea, y tienes que decir, además está algo curado. Mira, Queen's y Fustería, otro sitio que hubiera parado. Yo en cuanto veo el recogedor de la viruta de menaje y preparados. Es que me gustaría ver algo de industria, lo que es fabricar algo, ¿no? Pero claro, entiendo que tiene que haber menos, ¿no? Que tiene que haber más industria de servicios aquí. Comida. Otra fustería, macho. Pues de las fusterías están aquí que lo petan, ¿eh? Esto parece transportes o algo así. Lavandería, sí, claro, para los hoteles, pues lógico. Distribución, pues lógico también. Benejam, ni puta idea. Chapa y pintura, pues sí, hombre, coño, una tienda de ropa aquí en medio del polígono, tú. O sea, eso ya te puedes hacer una idea, el precio que estarán los bajos en, mira, un distribuidor de steel, taller de reparación. Esto es una herrería, un poco echada para adelante, parece. John Jordi, construcción. Uy, estos serán... materiales de construcción. Náutica, por aquí he pasado antes, el puto chino. Aquí vigas para construcción. Limpia, no sé qué, esto es suministros industriales. Yo tiro para allá, voy a tirar para adelante. Joder, otro silo de viruta. ¿O es de hormigón? No, parece hormigón. Es como una fábrica de prefabricados. O... hiperchino. Hostia, qué cutre es este hiperchino, ¿no? Todo lleno de palés. Joder, 2 Yamahas de 250 caballos. Otra carpintería. Me cago en dena, macho. Ahora que no vendo barniz, no hay más que carpinterías. Tócate los cojones. Bueno, ya me sudan los huevos, así que ya vamos bien.
Joder, qué bien se vive así, fíjate, curioseando por el puto polígono industrial a ver qué empresas hay aquí. Por puta curiosidad, sin necesidad de entrar. Hostia, voy a ver si entro, a ver si no me mandan a tomar por culo y me atiendan, a ver si les puedo dejar la tarjeta, a ver si les caigo simpático, a ver si vuelvo el mes que viene y dentro de 6 meses consigo venderles algo, a base de insistir. Eso funcionaba. Con los clientes sí, con las mujeres no me ha funcionado nunca. O sea, o la cosa funcionaba a la primera o la cosa acaba como un puto desastre. Lo de insistir, con los clientes sí. Es una transacción económica y sí, si tú te esfuerzas obtienes el resultado. Con las mujeres no. Si ven que andas detrás, pues más motivo para mandarte a tomar por el culo. Así que creo que, en fin, no sé, soy un poco torpe aparentemente. ¿Qué coño de tractores son estos? Catering, bien, lógico también. Hay fragonetas ahí. Yo creo que, bueno, hay que acordarse de que cierra a la 1:30 la carnicería y he dejado las carnes dentro para que no se me echen a perder. Entonces aquí al fondo, la siguiente a la derecha me parece que es, detrás a la izquierda he dejado los bomberos, que pues, joder, qué culito. Mara de Déu. Mirad, mirad. Menos mal que hemos dejado aquí la cámara. Bueno, podría estar mejor, pero vamos, ya no leeré uno de esos. Estaba suficientemente correcto. ¡Hala! ¡Al Metadona! ¡Metadona! ¡Metadona! ¡Lo mejor está por venir! Me estoy quedando sin batería en la camareta, nen. Y la verdad es que creo que no me ha llegado todavía, pero he comprado una batería al final de repuesto, una segunda batería, porque traga mucho esta Insta360 RS One. Y luego hay un problema y es que se calienta bastante, ¿eh? Sin necesidad de que haya sol. Y cuando le entra el sol se calienta mucho más, pero rápidamente. Lo primero que hace es perder las funciones de comunicación Bluetooth con el teléfono. Es decir, que si la estás manejando a distancia, activando y tal, pues ya vas bastante jodido. Y lo siguiente que hace es dejar de funcionar. Pero no penséis que es como el teléfono, que lo dejas ahí y se pone debajo el sol en pleno verano y se pone a 200 millones de grados. No, no. O sea, sin hacer tanto calor, enseguida se te va a tomar por el culo el exterior. Yo creo que es un problema que tiene este aparato, porque además, hombre, si viviéramos en Escandinavia, ¿sabéis? Pues igual sería menos problema. Pero claro, por aquí por el Mediterráneo, pues estamos más jodidos. Bueno, vamos a coger un carro, o no sería mejor cagar primero, ¿eh? No sé, porque si me pega el apretón así de urgencia, igual me cago, nunca mejor dicho. ¡Hala! ¡Para tú! ¡Ah! ¿Qué me quieres, chavalería? Hoy es día de fiesta, cojones. Ha sido el día de ir al Metadona. Joder, tenían estas almejas japónicas hermosas de grandes de oferta. Estaban como a 10 pavos, una cosa así. Así que, bueno, tengo más porquería de esta que he comprado así. Y pues unos cuantos días voy a estar comiendo, bueno, hoy, mañana y pasado, porque ya mucho más. Esto se echa a perder. Encontré una carnicería maja ahí en Ciutadela que, bueno, chuleta de vaca, pero no es una así súper madurada. Pero, bueno, tenían, bueno, he comprado un rabo de vaca para hacer guisado. Y también tengo unos mejillones aquí. Para hacer, pues espero que mañana o no duran mucho, pasado. Mejillones Pinocho, no sé si os los he hecho alguna vez, pero están buenísimos. Bueno, vamos allá, chavalería. A ver, una cerveza para empezar y luego tengo vino blanco, que por fin he encontrado una botella de Monjardín, de Villamayor de Monjardín, que llevo un tiempo ahí en la nevera. Es, joder, Chardonnay. Y blanquito, frío y... bueno, hoy es día de fiesta. ¡Oh, Lucifer! ¡Sal de mi cuerpo! Oh, madre mía, madre mía. Santo Dios, qué bien me he quedado.
Ah, esto es libertad. La Virgen, cómo ha soplado esta noche, ¿eh? Sigue soplando, pero ya ha calmado. La verdad es que aquí ha desaparecido, había un abuelo con un barco de aluminio y anoche, bueno, ayer llegaron por la tarde, pero ya no estaban cuando me he levantado un catamarán que estuvieron aquí. Joder, se me lleva el viento la cámara. Alexa, enciende instrumentos de navegación. Vale. Ya ha calmado, yo creo que a las 8 y pico de la mañana o por ahí es cuando más soplaba, no sé. Me he despertado en algún momento a las 6, yo creo que me he despertado, que empezaba ya a soplar. Y ¿qué he hecho? Pues nada, me he venido, me he echado un trago de agua, me he cogido el iPad para ver la alarma de garreo, a ver cómo me había movido con respecto al ancla. Y me he llevado el iPad que estaba cargando, me lo he llevado a la habitación para tenerlo controlado si pasara lo que sea, pero bueno, que es decir, si pita, pero bueno, si pita te vas a levantar igual. Meote y a la cama otra vez y ya me he vuelto a dormir como Dios. Bueno, ya veis que... Pero vamos, ayer yo estaba más bien ahí, muy pegado a ese barco rojo de ahí. Ese barco rojo de ahí estaba pegadísimo. Bueno, pegadísimo. Yo creo que ya tenía toda la cadena estirada, pero estaba como a, no sé, a 8 metros de él. Y nada, me cogí, levanté el fondeo, levanté las dos anclas que ya tenía y he tirado el ancla allí delante, pues no sé, con unos 50 metros de cadena. Bueno, el primer ancla de 28 kilos, después a los 20 metros como habitualmente el segundo ancla y hasta 50 metros y bueno, mira, pues que sople. Es barro, aquí no es muy buen fondo, pero bueno, al final cuando metes dos anclas y bien de cadena, pues que le den por el culo, ¿sabéis? Ya no hay mucho problema. Y nada, pues estoy pensando que me voy a hacer unas anchoas a la cazuela. Y sí, y le voy a poner unos berberechos porque se me sale de los cojones. A ver cómo va el viento. Ah, mira, 26 nudos, 27, sí, 28. Yo creo que ya se habrá acercado los 35, 40, se habrá acercado a los 40 nudos alguna racha esta noche. Pues probablemente. Bueno, vamos a preparar el desayuno, comida, merienda, cena. Igual hago un pan, ¿no? ¿O qué? Oh, qué bien me he quedado, por Dios. Por la magia de YouTube nuevamente ha vuelto a anochecer. Así que ha llegado el momento de despedir este vídeo, no sin antes mostrar mi más profundo agradecimiento a Santiago Ignacio. Tócate los huevos. Mostrar mi más profundo agradecimiento a Santiago Ignacio, que usando este enlace de aquí y el código QR me ha invitado a 10 eurazos largos de cerveza. Así que, Santi, esta cerveza va a tu salud, que por cierto, esta es una Alhambra que presencialmente me ha regalado Nacho de Pamplona, que estuvieron el otro día por aquí y bueno, pues al acercarse, pues me trajeron esta fabulosa Alhambra. Así que, bueno, también Nacho, va a tu salud y a la de Santi. Joder, está cojonuda. Este es el camino, Resaca es el camino. Nos vemos en un próximo capítulo, amigos. Fuerza, libertad y cerveza.